Para el día de hoy tengo un objetivo, que es dar un poco de apertura a cómo se construye una clase creativa. Si les soy sincero, yo creo que a pesar de que ese es mi objetivo, me parece un objetivo muy malo. Porque si yo logro ese objetivo a la perfección, estoy fallando en mi cometido. Porque si ustedes entienden esta apertura a dar una charla creativa de la manera exacta como yo quiero que la entiendan, ustedes no van a poder ser creativos, sino simplemente van a ser unos replicadores de una metodología que va a hacer que obtengan un resultado, pero que como eso es replicable con ciertas maneras de actuar, eso ya deja de ser creativo, simplemente pasa a ser una manera más de hacer las cosas. Entonces, a pesar de que ese es mi objetivo al final de toda esta conversación, voy a intentar no caerle tan directo o no ser tan directo con respecto a eso, porque me parece que puede ser contraproducente. Porque a pesar de que esto ya pueda sonar como una estafa de primera categoría, ¿no? El que va a enseñar como creatividad y dice que, bueno, esto es algo que no se puede enseñar. Si ustedes alguna vez han visto charlas de creatividad por ahí, tanto en persona como por internet, generalmente esas charlas yo he encontrado que se dividen en dos categorías. Las charlas que son bien teóricas y bien investigadas, es decir, gente que te dice, mira, la creatividad generalmente involucra estas cuatro etapas, o fíjate cómo estas personas se han comportado de manera creativamente a lo largo de la historia, o mira cómo se relaciona la creatividad con esta y con esta variable, o mira como un método para ser creativo lo utilizan gente que hacen A, B, C y D, que ese tipo de charlas pueden ser interesantes, depende de quién la dé y qué tanta energía le ponga lo que esté diciendo, pero son charlas que no te enseñan para nada a ser creativo, sino que solo te enseñan a ubicar un poco la creatividad en el afuera, a saber detectarla, a saber apreciarla, a saber cómo, cómo entenderla cuando aparece en el ambiente. Pero no son charlas que fomentan la creatividad ni que te enseñan exactamente cómo se hace, porque es solo una investigación. Y apenas te tuviste que poner con una metodología de investigación, hay la posibilidad de ser creativo baja, porque las investigaciones rigurosas son rigurosas, porque la idea es que todo el mundo las haga igual y el avance del conocimiento se haga progresiva y de manera lenta. Entonces, si ustedes quieren buscar o artículos o charlas con basamento científico de qué es la creatividad, van a tener ciertas aperturas a quizás cómo se estudia la creatividad, cómo funciona como fenómeno, cómo la gente que la estudia la clasifica, pero ni de vaina eso va a servir para fomentar su propia creatividad ni nada por el estilo. Más bien, yo diría que hasta puede ser contraproducente porque puede darle a entender al individuo que sabe de creatividad, y si alguien sabe todo de creatividad y cómo está compuesto, no puede ser creativo. Porque la creatividad generalmente nace de algo que es desconocido, aunque eso es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente un resumen y para hacerlo obvio a esta oración que estoy hablando, si hay una técnica para ser creativo, ya no hay soluciones creativas en el mundo. Uno sabe que hay algo creativo cuando vino de lo desconocido. Ah, mira, esta nueva manera de hacer las cosas. ¿Por qué eso no se les ocurrió a los teóricos que están todo el día estudiando creatividad? Porque están estudiando todo el día creatividad. Y si estás estudiando todo el día creatividad, no puedes ser creativo. Entonces ese es el primer tipo de charlas con las cuales uno se puede encontrar. El segundo tipo de charlas con respecto a la creatividad que uno se puede encontrar son las que tienen que ver con nada, sino es simplemente ponentes que son muy creativos y que organizan su charla como una suerte de performance o de show. Es decir, estamos hablando de ponentes que dan toda una charla rimando, estamos hablando de ponentes que quizás hacen una historia de su vida y de sus pinturas o de las cosas que han hecho creativamente, o que te dicen, ah, mira cómo yo agarro este papel y mira cómo agarro esta pintura y los mezclo y todo el mundo me lo lleva comprando y pidiendo hace 10 años. Para mí eso es la creatividad. Entonces, que ese tipo de charlas, ojo, no puedo decir más porque básicamente es eso. Depende de qué personalidad creativa a ustedes les guste, o sea, que sean creativos de verdad, y ya nos vamos a detener en qué creo yo que es un ser creativo de verdad.
Pero gente que, bueno, vive del arte, vive de crear, vive de encontrar soluciones diversas o novedosas o poco usuales y que son súper efectivas desde un punto de vista estético, desde un punto de vista pragmático. La gente que se dedica a eso, cuando explica lo que haces y que, bueno, a mí me gusta mucho el color rojo y me gustan estas manzanas. Entonces un día las vi y dije, la manzana roja. Y bueno, la gente le gustan esos muebles y me los compra. Ese tipo de charlas eh, tampoco ayudan a ser creativo, para nada. Más bien pueden hasta confundirte más en cierta medida, pero sí sirven en cierto grado para obtener algún tipo de inspiración en el actuar. ¿Ok? Inspiración en el actuar, pero hay que tener cuidado con esa inspiración en el actuar porque si esa inspiración empieza a, a moverse más hacia el terreno de la admiración, tipo, mira qué increíble este pintor como lo hace, o mira qué increíble esta cantante como lo hace, mira qué increíble este director como piensa esas películas. Si, cuando eso pasa del terreno de la inspiración y pasa a ser al terreno de la admiración, ahí también uno deja de ser un creativo, porque uno empieza a ser un fanático que lo que hace es venerar el trabajo del otro. Entonces, si uno solo ve un tipo de charlas de gente creativa hablando de cómo es su método, así como es muy peligroso ver solo charlas científicas porque te quedas en lo científico, los expertos en otra gente creativa, ellos mismos no terminan siendo creativos porque pasan la mayor parte del tiempo admirando el trabajo del otro y no pueden ellos mismos como terminar de ejercer lo creativo. Aunque esto es algo que yo no necesariamente juzgaría, porque a la hora de la creatividad yo no estoy partiendo desde un punto de vista comeflor, que todos somos creativos y todos podemos serlo. Yo no creo que eso sea verdad. Sí es verdad que todos tenemos posibilidad de vivir vidas creativas, es decir, de vivir vidas únicas, que sean diversas, que respeten a que respondan a nuestra propia necesidad y no a una manera usual de vivir la vida. Yo creo que todos en sí sí tenemos esa capacidad, pero la capacidad de creatividad como el que crea, yo no sé si todos tengamos eso. Yo no creo que absolutamente todas las personas tengan eso. Las personas que tienen eso son personas que sí pueden traducir eso en la realidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la persona no ha traducido ninguna de sus ideas creativas en la realidad, ¿qué evidencia tiene uno de que esa persona es verdaderamente creativa? Es decir, hay personas que cuando lo sueltas en un trabajo, que cuando lo sueltas en un campo de fútbol, que cuando lo sueltas en una familia, que cuando lo sueltas en un almuerzo, son incapaces constantemente de encontrar una solución diversa, de hacer algo novedoso, de hacer algo poco usual y que al mismo tiempo sea efectivo. Que cuando se ponen al frente de un problema, la manera que tienen de lidiar con ese problema nunca va más allá de los caminos usuales para arreglar las cosas. Y eso es algo que se traduce en la posibilidad de crear cosas. Es decir, si usted está escuchando esto y usted se considera a sí mismo creativo, usted se tiene que preguntar si usted ha hecho algo creativo. O hasta ha escrito algo. Ojo, no importa si eso ha sido famoso, si eso ha sido publicado, si usted gana dinero por eso. Esto sería quizás la efectividad de su creatividad. Pero la aparición de creatividad es, ¿tú alguna vez has podido sentarte y escribir una canción? Escribir un libro, dibujar una pintura, hacerlas varias veces, no repetir algo, sino hacer algo de producción propia en el mundo real. Si usted logró hacer eso, usted tiene algo de creatividad. Y qué tanto usted siente la necesidad de hacer eso constantemente, o qué tanto eso es útil para los demás, o eso es estéticamente placentero para los demás, podría darnos a entender cierto grado de nivel de su creatividad. Pero tampoco esto es una dirección, creo que se diría logarítmica, es decir, que va creciendo exponencialmente. No es que en la medida en que usted sea más creativo, más famoso, más vende, más la gente lo quiere, más quiere adquirir su producto. Tampoco es así. Porque si ustedes ven a lo largo de la historia, nuevamente charlas de estos que admiran a los creativos, eh,
las personas a lo largo de la historia que han sido verdaderamente creativas son tan creativos que son rechazados en su época. Es decir, la creatividad de Galileo, la creatividad de Nietzsche, al proponer estas soluciones diversas o estas metodologías distintas, novedosas, poco usuales ante problemas filosóficos de la vida o problemas de cómo entendemos la realidad. Es decir, ellos ven ese problema y dicen, mira, la solución es esta, o yo creo que el método es pensarlo por aquí. Si son pero demasiado creativos, son rechazados por su tiempo y se hacen famosos en mucho, mucho tiempo después. Porque el que es verdaderamente creativo lo es tanto que está demasiado adelantado y avanzado para la sociedad en la que vive. Ve las cosas tan diversas que los que están vivos no son capaces de reconocer cómo eso es un cambio que va a pasar, que va a venir o que es necesario, o a que ante un problema nunca a nadie se le había ocurrido que eso fuera distinto. Es como el clásico ejemplo de las maletas con ruedas, ¿no? Las maletas con ruedas se inventaron en la época en la década de los 70. Antes de los 70, nadie tenía ni idea de que una maleta podía tener ruedas. Seguramente en los años 60, en los años 50, en los años 40, uno que otro loco por ahí dijo, yo creo que debería montar un negocio, una maleta con ruedas. Y todo el mundo le dijo, eres un estúpido, eres un loco, la gente que viaja es rica, la gente que viaja le gusta que les carguen su cosa, ningún rico va a querer estar arrastrando su maleta, por eso es que están viajando. Y yo creo que nadie podía ver venir que los vuelos se iban a comercializar, que cada vez más gente iba a poder viajar y que esa gente no iba a tener esclavos que le arrastraran las maletas y que las maletas necesitaban ser transportadas de manera más fácil. Y alguien patentó las maletas con ruedas y se hizo millonario por esa solución diversa, novedosa para la época y altamente efectiva hacia un problema que nadie vio venir. Pero nuevamente, si alguien en los 40 hacía eso, era un loco. Era tan creativo que era un loco y decía, bueno, anda para la fábrica, vale, anda a coser para la fábrica, deja de estar pensando en locuras. Entonces, hice este desvío porque cuando les estoy hablando originalmente de, bueno, estas charlas que son enteramente científicas y estas charlas que tienen más un contenido como artístico, ninguno de esos dos terrenos funciona para eh, tener una apertura de cómo construir una clase creativa, sino al contrario. Eso lo que te enseña es que hay una diferencia entre los creativos y entre los que dan clase. Y cuando yo vi eso, yo quedé profundamente insatisfecho. Porque a mí no me parecía que tuviera sentido que una clase no pudiera ser creativa cuando lo único que uno necesita de una clase es un momento creativo. Si ustedes recuerdan las clases que ustedes han tenido a lo largo de su vida, a menos que era una introducción, una cátedra que necesitara que ustedes tuvieran unos conceptos claros para poder avanzar en la carrera, excepto ese tipo de clases fundamentales teóricas que la gente que estudia carreras tiene que tener, el resto de las clases, la gran mayoría de las clases, ¿qué carajo ustedes se acuerdan? Les apuesto de que en las mejores clases que ustedes han tenido en su vida, ustedes se acuerdan de un solo momento en esa clase. O ustedes se acuerdan quizás de dos momentos en esa clase. Si la clase fue buenísima y el profesor fue maravilloso, se acuerdan de 3 a 4 momentos que pueden decir como que son lecciones de esa clase que los acompañan a lo largo de su vida. Si la cosa fue verdaderamente buena, es decir, si una clase o una materia fue verdaderamente buena, no solo recuerdan esos momentos en específico, sino que recuerdan la materia como una experiencia, es decir, la experiencia total de lo que fue recibir clases de esta persona. Cuando uno acepta eso, ¿qué carajo importa que la clase esté construida perfecta? Cuando nadie va a recordar la clase en su totalidad, solo va a recordar un momento. Y esto lo llevo a otros terrenos, ¿no? Generalmente a nosotros no nos gusta la música, aunque tengo pensado hacer un video sobre creatividad completamente aparte sobre esto, la idea de que el tipo de cantantes que son más famosos, que nos gustan más, no son los que cantan perfecto. Son los que hacen sonidos bien particulares con sus voces. Sonidos que se nos quedan en la cabeza y que nos gustan. Yo cuando empecé a entender esto así, además,
vi, ¿no? Que esta sería como la parte más artística de lo primero de las charlas. También, bueno, como tengo esta parte científica que le gustó leer las investigaciones, algo en lo que tienen en común todas las investigaciones sobre educación es que el profesor, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, solo influye en el 30% del rendimiento académico de un estudiante. Es decir, si usted está estudiando y usted pone de excusa que los profesores no lo motivan y que por eso es que usted está raspando o no le gusta estudiar, o etcétera, 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 eso es mentira. A usted no le gusta estudiar por otra cosa. Porque el profesor solo influye en un 30% del rendimiento académico de las personas. Es decir, el 70% del resto del desempeño de una persona es individual. No tiene absolutamente nada que ver con el profesor. Y cuando yo me quedo pensando en ese 30%, yo ahí veo dos variantes. Eso significa que uno puede esforzarse en hacer algo súper abarcativo, súper perfecto, súper bien construido, para que la gente entienda todo a la perfección y uno ser un maestro perfecto. Y, en el mejor de los casos, influir en un 30%, que es nulo. O la otra alternativa que uno ve, que es profesores que son tan malditos y tan hijos de puta y tan desgraciados que con solo el 30% o le joden la vida a alguien con respecto a una materia o lo motivan por oposición. Y ahí es donde uno tiene que detenerse a pensar y decir, ¿qué pasa si hay una manera de utilizar esta energía maldita que algunos profesores usan para que ese 30% tenga tenga como una mayor influencia, pero desde el otro lado? Y ahí es donde sale la posibilidad de hacer una clase altamente creativa. ¿Cómo yo construyo este tipo de clases? Para mí tiene que haber una mezcla de dos cosas. Tiene que haber una base sólida de lo que uno quiere decir, pero esa base sólida no puede ser tan amplia como para que uno se sienta cómodo caminando de un lado a otro manejando, ni tampoco tan chiquita como para que uno no pueda ponerse a inventar. Sino, al entrar a una clase, uno tiene que tener un postulado teórico absolutamente sólido. Eso puede ser una definición, eso pueden ser 3 características, eso pueden ser un concepto clave, lo que ustedes quieran. Tiene que ser algo teórico que ustedes manejen a la perfección y que en clase ustedes solo tengan que usar, en el mejor de los casos, la mitad de su conocimiento. Es decir, esa base que ustedes van a traer al salón de clases solo puede representar entre el 50 y el 70% de lo que ustedes saben. Si ustedes están trayendo a clase un elemento del cual para ustedes explicarlo tienen que utilizar el 100% de su conocimiento, yo no me atrevería a hacer una clase tan creativa, porque no tienen tanto rango de acción. ¿Okay? Y vamos a anclar eso en dos métodos de dos personas altamente creativas, ¿no? David Lynch, un tipo absolutamente creativo, él cree que la creatividad nace en tener una rutina rígida de vida que sea igual, tediosa y rutinaria todos los días, y en esa cosa constante nacen picos de creatividad a hacerlo distinto. El trompetista Miles Davis dice que a pesar de que el jazz es un lugar de improvisación, para poder improvisar en el jazz tienes que tocar cada una de las teclas a la perfección, saber cada uno de los tonos a la perfección. Y una vez que tienes esos tonos a la perfección es que puedes dejarte llevar. Entonces, para uno poder construir una clase creativa, tienes que tener una base sólida, que no sea todo tu arsenal y en el cual te puedas sentir lo suficientemente cómodo para moverte, pero no lo suficientemente cómodo al mismo tiempo para estar relajado y estar sentado. Eso no solo ese momento de seguridad, nuevamente, esto no es una fórmula, sino es algo que tiene que estar presente ahí. A veces no solo se puede hacer desde tener una base sólida, a veces uno puede dar una clase sin darle a la gente un concepto sólido, una base sólida, sino uno puede tener solo una estructura sólida de clase.
Es decir, hay momentos en los cuales yo para construir una clase no tengo necesariamente un concepto o una teoría o un modelo que va a abarcar toda la clase, porque no es el tipo de clase que quiero dar, sino solo tengo tres cosas seguras. Tengo seguro lo que voy a decir al principio, es decir, cómo me voy a meter, cómo les voy a empezar a hablar de este tema, lo tengo más o menos ahí estructurado. Tengo un ejemplo que me parece que es útil para explicar algo de lo que voy a hablar, que es un ejemplo que tengo pensado dar más o menos en el medio. Y tengo más o menos estructurado hacia dónde quiero llegar y dónde quiero cerrar. Si yo tengo esos tres puntos en una clase y sé que más o menos la clase va a durar el tiempo que me digan, es decir, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, eso también ya me paría, ¿no? Pero ya vamos a... Si yo tengo eso sólido, que digo al principio, que digo en el medio, que digo al final, todo lo que pase alrededor es sorpresa. Tanto para mí como para los otros. Otra manera de tener una parte de la... Y ya voy a explicar cómo más o menos uno se entiende con la parte sorpresa, pero primero quiero terminar con la parte estructurada. Otro elemento que uno puede estructurar en una clase, es decir, usted no tiene una base sólida teórica o no quiere que ese sea su lugar para donde apoyarse. Usted no quiere tener una estructura de cómo va a empezar, cómo va a terminar y cómo va a estar en el medio. Yo creo que hay otras posibilidades, pero una tercera que se me ocurre, o que también suelo hacer, es tener una garantía sólida de dónde uno está parado y qué está haciendo. Es decir, hay veces en las cuales, sobre todo depende del grupo, ¿no? Cuando son grupos de gente, todo esto va en relación al grupo también, ¿no? Pero hay grupos que no necesitan una base teórica sólida porque ya tienen ellos bases teóricas sólidas y no necesitas que tú se las repitas. Como que ya tienen esa base y pueden ir más allá. Y al mismo tiempo hay grupos que tienen eso y no, no necesitan que los lleves o que los arrees como un ganado con una clase que tenga un principio claro, un medio claro y un final claro, porque quizás hay gente que ya ha visto tanta clase en su vida que puede estructurar las cosas en su cabeza. Nuevamente recuerden, el 70% de su desempeño está en ellos, gente que ya sabe hacerlo, entonces no necesitan que tú les estructures la clase. En ese momento, fíjense que también otras soluciones creativas, ¿no? Bueno, cambiar el estilo de la clase, cambiar la estructura, hacer estructuras alternativas, empezar por el final en vez de empezar por el principio. Es decir, más allá de eso, como que en esta misma conceptualización de empezar con una base sólida, ahí yo simplemente me pararía a intentar descubrir algo nuevo. Es decir, si esta gente ya sabe las bases teóricas, si esta gente ya sabe cómo funciona la estructura en la clase, yo me voy a sentir en la libertad de, nuevamente, porque uno da clase con el 50% de lo que uno sabe. Uno nunca da clase con el 100% de lo que uno sabe. Si uno está dando clase con el 100% de lo que uno sabe, eso ya no es una clase. Eso es otra cosa. Es una exposición, es una lectura magistral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como uno da clase con el 50%, en ese momento para mí lo sólido sería que aquí tenemos que descubrir algo nuevo hoy. ¿Cómo lo vamos a descubrir? No sé. No tiene que ser algo novedoso, no tiene que ser tal, pero de aquí todos tenemos que salir con algo nuevo. Esto no es algo que necesariamente uno dice explícitamente, pero uno empieza la clase sólidamente con una duda sólida. ¿Saben que con respecto a esto, yo nunca he sabido tal, o siempre me ha parecido confuso esta parte? Y uno empieza las clases en una conversación cuya única base sólida es: tenemos esta duda y vamos a ver quién la resuelve en el camino. Ahora bien, si uno es muy obsesivito o uno está muy motivado por lo correcto o por hacer las cosas como se tienen que hacer, una persona se puede enganchar demasiado en esto y estructurar absolutamente toda la clase y escribirla de antemano. Eso también puede tener como resultado algo sólido, es decir, algo sólidamente creativo, hasta podría resultar de eso, pero al mismo tiempo, como está limitando la interacción del profesor con los estudiantes porque ya todo está preplanificado, si va a haber algo verdaderamente importante y verdaderamente creativo en mitad de tu charla,
estás tan estructurado que no vas a poder hacer nada. Es decir, vas a estar más preocupado por tu propio desempeño y por hacerlo como quieres hacerlo, que por hacerlo como salga en el ambiente, ¿no? Que absolutamente es así en todas las otras artes. Si un futbolista se preocupa más por jugar como él tiene en su cabeza que en responder al otro equipo, a sus jugadores, a los fanáticos, va a jugar malísimo porque no va a responder a su ambiente. O si una cantante solo quiere cantar lo que ella quiere, de la manera que ella quiere, y no ve que el público está cantando con ella, o que la cosa está pasando de otra manera, muy poco probable va a construir algo nuevo a partir de una situación. Entonces, con la parte sólida, en la medida en que uno se sienta más seguro y que sea más creativo, esa parte puede ser mucho, mucho más pequeña. Si uno no se siente tan cómodo o tan creativo la primera vez haciendo estas veces, está bien si uno estructura la mayor parte de la clase y deja espacios de la clase en negro o en vacíos que tienen que ser llenados por espacios creativos. Ahora bien, imagínense que ustedes ya tienen su parte sólida, ustedes tienen su cuestión, ustedes tienen su cosa. ¿Cómo se llenan los espacios vacíos? Los espacios vacíos no hay que entenderlos como ideas que aparecen de la nada o como inspiraciones divinas, sino como si uno pudiera tener una parte de su cabeza como un terreno fértil donde algunas cosas se van incubando. Pero no es una guardería superestructurada, sino es como que uno tiene que reservar una parte, así como uno tiene reservada una parte de su cabeza para caletrearse, para estructurar, para decir concepto A, concepto B, concepto C, y uno puede tener esa parte de la cabeza súper ordenada, uno tiene que tener otra parte de la cabeza que sea simplemente un terreno fértil donde se van incubando cosas. Esa incubación va a ser mucho más rica en la medida en la que uno haya visto más ángulos de la vida. Es decir, yo creo firmemente que si tú quieres una clase de psicología súper creativa, tienes que dársela a un ingeniero. Esa clase va a ser malísima seguramente, pero va a ser súper creativa. Va a ser novedosa, va a ser poco usual. Tal vez al principio no va a ser altamente efectiva porque va a cometer muchos errores, pero en algún momento, si se sigue, o sea, si el tipo es verdaderamente creativo, en algún momento va a salir algo brillante de ahí. Porque uno tiene que, para poder cultivar esa parte rica de la cabeza, uno tiene que permitirse la posibilidad de ser estúpido dando clase. Voy a repetir esto. Uno tiene que permitirse la posibilidad de ser estúpido dando clase. Y no me estoy refiriendo aquí a estúpido como una manera despectiva de que uno es menos, sino que uno tiene que poder permitirse en un salón de clase hacer abstracciones académicas o hacer ejercicios del pensamiento que vayan más allá de ser una persona inteligente que lo sabe todo y que tiene todo estructurado. Porque aquí es donde entra tal vez algo de la dinámica estudiante-profesor. ¿Sabes? Esa gente que dice, yo no creo que existan preguntas estúpidas o preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Yo creo que eso es absolutamente mentira. Claro que hay preguntas estúpidas. Claro que hay gente que hace preguntas estupidísimas. Pero ese tipo de preguntas estúpidas son las más necesarias para un salón de clase porque son el tipo de preguntas que hace que todo el mundo, para poder responderlas, se tenga que bajar de la torre de marfil de la sabiduría. ¿Usted quiere ver las costuras de un profesor? Vea cómo reacciona ante una pregunta estúpida. Si se ofende por una pregunta estúpida, es porque no tiene ni idea de cómo responderla. Si se empatiza y le da lástima con la pregunta estúpida, es porque tampoco tiene ni idea de cómo responderla y de dónde viene. Las verdaderas preguntas estúpidas son tan estúpidas y están tan mal hechas que le cambian el sentido a lo que uno está viendo, y si uno se las toma en serio, pueden llegar en unos terrenos bien, bien profundos. Yo recuerdo una de las primeras clases que yo tuve en psicología, estábamos viendo clases de sensopercepción y estábamos viendo los ojos.
¿no? Como cómo los ojos perciben colores, cómo los ojos perciben luz, cómo el cerebro procesa estas imágenes. Y a mitad de la clase, una chama, que nunca se me va a olvidar el nombre, no lo voy a decir aquí, pero nunca se me va a olvidar el nombre, hizo la siguiente pregunta. Ya va, profesor. ¿Eso significa que los ojos son importantes para ver o no? Esa pregunta no es estupidísima. Claro que lo es, porque obviamente los ojos son importantes para ver. Si a ti te clavan un bolígrafo en el ojo, mija, ¿vas a ver? No. ¿Tú no crees que los ojos son importantes para ver? ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Una pregunta maravillosa. Porque son los ojos importantes para ver. Cuando tenemos los ojos cerrados podemos imaginar cosas. Cuando estamos soñando tenemos los ojos cerrados y podemos ver cosas. La gente que se queda ciega cuando le pones a un estímulo agresivo o amenazante al frente, tiene la misma respuesta cerebral que la gente que sí ve y ve el estímulo. Es decir, aun si tú no tienes ojos, tu cerebro responde ante la agresión que tienes al frente como si los tuvieras. Qué difícil es dar una clase de eso, ¿no? Qué difícil es, si uno se la da de que sabe demasiado de la sensopercepción de los ojos y de los bastones, responder, claro, que los ojos son obvios para ver. Claro que esa es una pregunta estúpida. Pero esa estupidez es lo que permite encontrar un terreno alternativo, rico y fértil para que se cree algo nuevo. Ese es el momento que van a recordar todos los estudiantes en la clase. No todas las explicaciones de cuál fue el bastoncito, cómo se llama el estímulo, cómo se llama la parte del ojo. Algunos se acordarán de algunas palabras, algunas otras cosas, si las puede estructurar a su cotidianidad y le funcionan para su día a día. Pero lo único que van a recordar es ese momento en la clase. Uno construye una clase como uno construye una sinfonía musical. El piano construye sonidos perfectos a partir de teclas que cada una tiene un sonido imperfecto. Los solos de voz que más nos gustan, el de O Sole Mio, o Mick Jagger con los Rolling Stones, o Nati Peluso, es decir, todas estas personas que hacen sonidos extravagantes, que nos encantan, que nos parece que nos tocan emocionalmente, solo los pueden hacer si corren el riesgo de ser desafinado. El que está cantando solo, preocupado en ser lo más afinado posible, no se puede dejar llevar para poder hacer algo verdaderamente memorable. Si tú estás construyendo una clase y te interesa constantemente ser correcto, tener la razón, decir todo perfecto, decir todo teóricamente apropiado como es, y en ningún momento de esa clase te tomas la libertad para recordar que tú tampoco sabes nada, que hay algo de esto, que tu curiosidad original por estos temas vino desde la ignorancia. Es decir, tú no empezaste a aprender de psicología porque tú sabías full de psicología. Tú empezaste a estudiar psicología porque tú no sabías nada de psicología. Tú no empezaste a estudiar arquitectura porque tú sabías ya diseñar, sino porque eras tan ignorante en diseñar que no te quedó de otra que estudiar arquitectura. Esa decisión de tu vida, que fue creativa, porque es única para ti, a menos que, bueno, la tomaste porque te obligaron, otras millones de razones por las cuales no me quiero meter ahorita. Así se construye una clase creativa. Es decir, tener una base sólida en la cual poder permitirse ser frágil. Es la combinación constante entre solidez y vulnerabilidad. Y para cerrar este podcast, les quiero decir explícitamente cómo yo construí una clase creativa hace 2 semanas. Hace 2 semanas, un colegio con el que me llevo bastante bien, con el cual ya he hecho un par de charlas y que me dejan hablar libremente de los temas con los que quiero hablar, tenían una semana sobre la diversidad y la tolerancia. Y me preguntaron si yo quería dar una clase al respecto. Yo les dije que sí, inmediatamente, porque siempre me he sentido muy cómodo haciendo charlas con ellos. Y me dijeron, ¿de qué la quieres dar? Yo en ese momento estaba pensando mucho la idea de
cómo la creatividad viene de ese lugar desconocido, un lugar desconocido, ¿no? Como que, bueno, ¿de dónde vendrá esto? Tal, estaba pensando como mucho en eso. Y yo le propuse el siguiente título. Tolerancia, o no, discriminación y tolerancia como motor de la creatividad. Yo le doy ese título. Ya me dice, perfecto, ya te comento, tal, aprobada, yo buenísimo. Cuando me aprueban ese título, yo no tenía ni idea de qué iba a hablar. Solo sabía que era la semana de tolerancia y discriminación y sabía que tenía que unir eso con creatividad porque esa había sido mi propuesta. Días antes de la charla, como esto en un grupo de chamos jóvenes, es decir, iban a ser como 60, 70, yo siempre pregunto eso, qué edad, cuánto tiempo voy a dar a clase, qué tienen antes, siempre intento conocer al grupo lo más que pueda. No demasiado, pero sí tener algunos detalles. Y me dicen que van a ser como 60, 70 chamos que están en primer año de bachillerato. Entonces ahí yo me empiezo a debatir porque digo, ok, necesito tener algo bien, no puedo divagar mucho, es decir, no puedo divagar demasiado, ni me puedo permitir ser tan estúpido o ser tan creativo, porque estos chamos se me van a distraer, porque ellos tampoco tienen la capacidad de llevarme a mí, ni arrastrarme, ni ir todos los bemoles que yo me quiero ir y que quiero explorar, no. Aparte que la cosa dura una hora y para gente de 12, 13 años, si te dan una hora, tienes 40 minutos. En el mejor de los casos, 44 minutos. Si eres bueno, si no, tienes entre 25 minutos y 27 minutos, ¿ok? Si uno está nuevo y tiene un grupo de 70 personas, yo planearía solo hablar 30 minutos, máximo. Pero bueno, ya a pesar de que tenía mucho tiempo sin darle clase a gente tan, pero tan joven, bueno, me sentía suficientemente confiado como para planificar alrededor de 40 minutos. Y en eso, como que me debatí mucho los días antes qué era lo que tenía que organizar. Y la charla la organizé así. Yo dije, tengo que hablar de tres cosas. Tengo que hablar de discriminación, tengo que hablar de creatividad y tengo que unir esos dos. La parte de creatividad, a propósito, dije, esto no lo planifiques. No, no planifiques que vas a hablar de creatividad porque ya tú sabes mucho de creatividad. Yo he hablado de creatividad en diversos contextos. Yo he hablado de creatividad en relación con el alcohol, en relación con la depresión, en relación con muchos temas. Yo estoy acostumbrado a hablar de creatividad. Entonces esa parte yo dije, aquí improvisa con lo que te salga. Cualquier cosa que tú improvises va a estar bien porque, es decir, los sitios de mi cabeza donde yo saco cosas de creatividad son sitios que ya están bien estudiados, bien establecidos, bien creados dentro de mí. La parte de discriminación no estaba tan fogueado con eso. Sí son términos que manejo y términos que he utilizado, pero que nunca me había tocado dar un contenido exclusivo de eso. Y ahí es muy tentador pensar que uno tiene que estudiar demasiado. Pero nuevamente, uno tiene que conocer a su público. Estos son chamos de 12 a 13, 14 años. Si yo estoy preocupado por saber demasiado de discriminación y de tolerancia para hablarles a ellos de esto, es porque a mí me angustia no saber demasiado. Ellos no necesitan demasiado. Ellos están ahí es para ver cómo la discriminación se relaciona con la creatividad. Esa parte sí la preparé un poco. Busqué exactamente la palabra en el diccionario, estuve pensando de qué manera les podía hablar de estos temas, se me ocurrieron unas ideas, las anoté. Tengo un amigo que suele trabajar con grupos de adolescentes dándoles clases bastante competentes. Le traje el tema, le dije de qué iba a hablar. Él justamente esa semana, algo bueno, él había visto una charla sobre discriminación y tolerancia, me dijo lo que hizo el otro ponente. Yo me di cuenta que lo que el otro ponente había hecho era la versión inteligente de lo que yo estaba intentando hacer. Es decir, yo al principio había propuesto más hacerlos reflexionar sobre la discriminación, como que ellos pensando a quienes sus papás discriminan. Y bueno, eso es una idea súper estúpida, ¿no? Porque uno te puede meter en problemas, porque uno no quiere meter en problemas a los papás, ¿no? Entonces, como que este ponente, esta misma idea que yo tenía, la llevó más hacia cómo ustedes discriminan a los otros cuando los discriminan a ustedes. Eso me pareció un poco más inteligente y dije, ok, muy bien. Ya tengo la parte de creatividad, que esa parte puedo hacerla improvisadamente el tiempo que sea necesario, las veces que sea necesario sobre diversos temas. Y para mantenerlos involucrados, voy a dejar qué temas de la creatividad me inspiran en el momento
con base a verles las caras y a sentir cómo está la vibra del salón, ¿no? Porque bueno, cuando si tú eres un director de orquesta, tú estás orquestando el tiempo con el que va la música. Si tú eres un profesor en un salón de clase, tú estás orquestando la energía emocional de un salón. Y si lo estás haciendo bien, tienes distintos tipos de energía en un salón que vas orquestando para que hagan distintos movimientos y para que al final todas las emociones lleguen a una misma cúspide y bajen. Pero bueno, si en algún momento les interesa que hable sobre cómo manejar la energía emocional de un salón de clase, coméntenmelo y yo puedo preparar un podcast en ese sentido. Pero tengo esto preparado y digo, ok, solo me falta lo del medio. Y ahí estuve. Yo empecé a preparar esta clase 2 semanas antes. Cuando les digo para empezar a preparar fue empezar a pensar qué carajo voy a hacer. Cuando ya tengo esto listo de discriminación y tengo esto listo de creatividad, o sea, ya que ya lo tengo ya pensado que voy a hablar de aquí, que voy a hablar de allá, o sea, no, lo tengo más o menos listo, ahí me faltan como 4 días. Y yo desde hace varios meses, hay un libro que ojeo de vez en cuando, ¿no? Y ese libro es sobre una post-jungiana que se llama Lukács, Bulcaki, algo así. Ya les digo. Ajá, el libro se llama Lesbianas y lesbianismos y la autora, el apellido es Kulkarni, con 2K. Y ese es un libro que yo leo de vez en cuando, me parece muy interesante las cosas que plantea, las críticas a la teoría junguiana, la perspectiva desde los lésbicos. Es una perspectiva con la que yo siempre encuentro muy esclarecedora para las cosas. Y yo estaba ahí hojeando ese libro, y en ese libro la autora empieza a hablar de cuando un sistema es opresor, como ella dice, no, las lesbianas viven en un sistema constantemente opresor en el cual, bueno, las mujeres tienen que estar ahí para complacer a los hombres y que una mujer solo quiera complacer a otras mujeres o solo quiera vivir para otras mujeres, eso en un sistema que está creado para que las mujeres complazcan a los hombres, tiene que ser segregado, tiene que ser echado hacia lo marginal. Y empieza a hablar de que para algunas lesbianas este lugar marginal no se siente como que está oprimida, sino se siente como un lugar voluntario de libertad, un lugar voluntario de resistencia que permite cultivar alternativas ante la vida. Entonces yo estoy leyendo eso y yo digo, mira qué interesante lo que dice esta tipa. Esto fue 4 días antes de la charla, ¿no? Estar en un lugar marginal puede ser uno sentirse como oprimido y que no tiene rango de acción, o si uno le gusta estar en ese lugar marginal y uno está ahí, porque fíjense que hay gente que vive en lo marginal porque lo oprimieron y no le queda de otra, y hay gente que vive en lo marginal de manera voluntaria. Y ¿qué placer hay vivir aquí? El placer de la libertad. El placer que desde lo marginal es que vienen las ideas alternativas. Es decir, el jazz era lo marginal, hasta que dejó de serlo y empezó a ser lo central. El reggaetón era lo marginal, hasta que dejó de serlo y empezó a ser lo central. Es decir, lo más creativo siempre nace en lo marginal. Y yo vi eso y yo dije, maravilloso, ya tengo cómo cerrar la clase. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cómo ellos van a responder cuando yo les empiece a hablar de un sistema opresor, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, yo en el momento en el que voy al salón de clases, me doy cuenta que el salón es muy largo, muy, muy largo, y voy a tener como 16 filas de pupitres al frente y no voy a tener mucha libertad para poder moverme como quiero hacerlo para tener la atención de todos en cualquier momento. Así que en ese tipo de situaciones uno tiene que, como hacen los raperos, crearse un entourage. Es decir, expandirse uno físicamente a través de personas que pasen a ser como extensiones físicas de ti. Yo no tenía nada de eso porque, bueno, yo no soy rapero. Estaba invitado en un colegio donde no conozco a nadie y había ido solo. Pero se me ocurrió que podía hacer como un ejercicio teatral como de mimo, de utilizar partes del salón como si estuvieran ocupadas. Entonces, cuando empecé la charla, lo primero que les dije, les expliqué qué iba a pasar. Les dije, miren,
Yo hoy quiero hablarles de esto, de la discriminación, quiero hablarles de la creatividad y después al final quiero unírselos. No sé, les digo algo así como que no sé qué tan bien lograste esa unión, pero bueno, ustedes me dicen qué tal me quedó. Como esa es una manera de tomar control a veces de un salón, como diciéndoles que no tienes control. Eso hace que te lo den. Y yo lo que hice fue fingí que la creatividad era una bola imaginaria que tenía en mi mano derecha y que la discriminación era otra bola imaginaria que tenía en mi mano izquierda. Y hice como mi cuerpo como que si esas bolas tuvieran peso. Y les pregunté. Les dije, miren, a mí me da igual empezar con discriminación o con creatividad. ¿Ustedes con qué quieren empezar? Y ellos escogieron discriminación. Y fíjense que esta es una manera súper barata de ganarse una audiencia pensando que la audiencia está influyendo en lo que tú estás diciendo. Ellos no saben que verdaderamente a mí me da igual, pero yo les estoy poniendo la opción como si fuera Bandersnatch de Black Mirror, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Dale like o compartir. ¿Qué quieres hacer? Empezar aquí o por allá. Ellos escogen discriminación y cuando ellos escogen discriminación, yo agarro la mano en la que tengo la creatividad, que es la mano izquierda, y voy pesadamente a una esquina del salón y digo, entonces voy a dejar la creatividad aquí. Y simulo que estoy dejando esa bola flotar en el aire y la veo y la imagino para que ellos también entiendan de que ahí hay algo. Y voy y me pongo a hablar de discriminación. Taca, 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 doy lo que tengo que decir, 10, 20 minuticos, porque bueno, son adolescentes y si un adulto tiene una capacidad de atención de 8 minutos en el mejor de los casos, estos chamos en mitad de un colegio, vamos a decir, me dan 10 o 15. Les logro sacar 20 minutos iniciales, termino y cuando termino les digo, ok, ya terminé con la discriminación, me voy hasta la otra esquina del salón y tiro la bola al aire. Me voy hasta la siguiente esquina izquierda, recojo la bola de creatividad y empiezo a hablar de creatividad. Tacata, 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 tacata. Termino de hablar de creatividad, dejo las dos bolas en el aire, que eran espacios del salón súper respetados, donde la gente ni siquiera, cuando un profesor se tenía que parar a caminar, que no lo hicieron mucho, ¿no? Que afortunadamente para mí, como que evitaban ese espacio porque sabían que ahí había algo. Y les digo que en lo marginal nace la creatividad, porque nosotros a veces discriminamos al otro porque nos parece marginal. Empiezo a hablar un poco de estas ideas, ¿no? De bueno, miren cómo a veces a uno lo oprimen, y fíjense cómo la gente de los otros colegios seguramente los oprime a ustedes, pero ustedes se sienten oprimidos o les gusta estar en ese lugar donde son distintos al otro. Pero cuando yo dije la palabra marginal la primera vez, todos esos chamos quedaron locos. Porque este es un colegio de alto nivel. A mí me presentaron como un profesional, como un profesor universitario. Estamos dando una charla académica sobre discriminación y creatividad. Y yo dije la palabra marginal. Y su cara fue tan de sorpresa que yo no pude dejar de utilizar la palabra marginal de ahí en adelante. Y la charla se convirtió espontáneamente sobre la marginalidad. Sobre qué hace que el otro sea marginal. Sobre cómo todos los venezolanos nos unimos a través de la marginalidad. Porque uno puede decir, no, bueno, yo soy rico y él es pobre y eso nos distingue, pero ambos nos bañamos con tobito. Ambos somos lo mismo en algo. Y yo te apuesto que si un ingeniero experto en ecología, cuando le toca bañarse con tobito, si discrimina al pobre y dice, ¿cómo es posible que yo con toda esta plata me tenga que bañar con tobito? Ese hombre no es creativo. Pero el ingeniero venezolano ecológico que se tuvo que bañar con tobito y dijo, ¿cuál será la mejor manera de hacer esto? Porque él nunca le había tocado hacer eso en su vida. Quizás en 10 años, en un mundo que está teniendo problemas porque cada vez se está acabando el agua, o por lo menos ese es el discurso, ¿no? Cada vez va a haber menos agua en el mundo. ¿Quién sabe si ese ingeniero está cultivando una idea de cómo va a ser la ducha ecológica en el futuro cuando absolutamente todo el mundo tenga poquita agua? Y todo eso sobre la marginalidad lo empecé a utilizar en la misma clase porque hasta les dije, fíjense cómo, porque ahí todos empezaron a intervenir. Ya, como les digo, habían pasado casi 50 minutos, ya ellos estaban empezando a distraer, pero cuando yo empecé a hablar de lo marginal y la definición de marginal y de dónde viene, me tomé en serio la palabra marginal, como si a mí me hubieran invitado solo a explicarles lo que significa la palabra marginal. Todos empezaron a hablar.
Todos empezaron a levantar la mano. Ajá, ajá, pero ya va, ya va. Entonces el marginal, ¿cómo yo me... Ajá, pero ya va, ya va, ya va. Y todos se empezaron como a interesar en la vaina. Y fue como que, ah, claro, esta era la clase creativa. No era el orden de primero vamos a hablar de esto y vamos a hablar de aquello. No era de yo utilizar un libro sobre post-jungiano, sobre lesbianas y lesbianismo para enseñarles sobre creatividad y discriminación a unos niños chiquitos de bachillerato, sino es esas partes sólidas y esas partes estúpidas. Porque a quién coño se le ocurre la estúpida idea de utilizar un libro sobre lesbianas y lesbianismo para enseñarles sobre creatividad a un colegio de alto nivel. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre eso? Estupidísimo. Pero esa mezcla fue lo que permitió que pasara algo verdadero. Ojo, sí me pasó que cuando terminamos a hablar de todo lo de marginal, y me gustó porque fue muy práctico para ellos, porque al final muchos quedaron como que, ajá, ¿cómo traduzco esto en la realidad? Sencillo. En que tú y el marginal son la misma cosa. En que tú y tu enemigo son la misma cosa. En que tú y la persona que tú odias y detestas son exactamente la misma cosa. Tú tienes un problema con el tiempo, y es decir, tú eres súper puntual y te molesta la gente que llega tarde a cada rato. Ambos tienen un conflicto con el tiempo. Tú porque te angustia demasiado llegar a tiempo y vives en Venezuela, no vives en Suiza. Y el otro porque llega tardísimo. Ambos tienen un problema con el tiempo. Y ambos tienen soluciones alternativas a ese problema. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Qué pasa si tú dejas de odiar al otro y te das cuenta que ambos tienen el mismo problema, que es no saben manejar el tiempo? Y te permites contactar con tu lado marginal que quiere llegar tarde. ¿Qué mirada alternativa no va a traer eso a tu vida? Al final me angustió un poco de que todos salieran de ahí a insultarse diciéndose marginal, o que se convirtiera en una jodita. No quería que la charla se redujera a eso. Entonces, para ser aún más creativo, cuando terminé la charla, y como si lo tuviera planificado, o sea, fingí que lo estaba planificando cuando eso surgió espontáneamente, les dije algo así como que, ok, ahora que ya se tomaron en serio la palabra marginal, y eso permitió que pensaran las cosas de otra manera, como nunca lo habían hecho, que era lo que estaba pasando realmente, ninguno de ellos jamás había utilizado la palabra marginal para construir un discurso. Y para ellos eso fue como súper novedoso, fue como que, nosotros podemos utilizar este lenguaje no solo para insultar, sino para construir conocimiento. Sí, claro que pueden. Y eso fue como su cosa. Yo les dije que, ok, ahora olviden que la palabra marginal existe. Y aproveché estos espacios, le dije, fíjense que aquí tenemos un espacio imaginario de la creatividad y aquí tenemos un espacio imaginario de la discriminación, que eso no existe, eso yo me lo inventé. Fingí que el salón se dividía en tres. Así es con la gente marginal. Las divisiones no existen, uno se las inventa para discriminar lo que está dentro y lo que está afuera. Olviden la palabra marginal. Y cerré la clase así. Salió bastante bien. ¿Por qué salió bastante bien? Porque el review de todos los profesores fue, mira, yo no sé qué dijiste, yo no sé qué hablaste porque yo solo entré 15 minutos al final, porque yo solo vi una parte, porque yo solo vi esto, porque yo no vi nada. Pero esta es la hora que ellos tienen antes de salir al recreo. Y si estuvieron una hora sentados escuchándote y los últimos 15 minutos no querían salir porque te estaban haciendo preguntas, algo bueno quedó. Así es la ruleta de querer dar una charla creativa. Quizás todo eso hubiera terminado en un desastre. Pero así como las personalidades más grandes y más creativas de la historia corrieron el riesgo de ser rechazados por su sociedad para exponer lo que tenían adentro de sí, el que es verdaderamente creativo sabe que esa musa no es voluntaria y que uno simplemente tiene que permitir que salga al mundo y que es un riesgo que va a pasar con eso.